Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy estamos con el tema de tejido muscular. El tejido muscular corresponde a uno de los cuatro tejidos básicos o fundamentales. Recordemos nosotros su origen. El tejido muscular, su origen embrionario corresponde al mesodermo, que da origen a los mioblastos, y estos mioblastos en relación al músculo esquelético permiten la unión de muchas de estas células para dar origen a las fibras musculares de tipo esqueléticas. Hoy vamos a explicar el músculo esquelético y en la siguiente clase hablaremos del músculo liso y del músculo cardíaco. Algunos componentes de la estructura o de la fibra muscular cambiarán debido a su forma y a sus características, de tal manera que la membrana del músculo le daremos el nombre de sarcolema. La parte interna, o sea, lo que corresponde al citoplasma, será el nombre de sarcoplasma. Así, el retículo endoplásmico también recibirá el nombre de retículo sarcoplasmático, o sea, y las mitocondrias recibirán el nombre de sarcosomas. Las funciones vienen siendo las mismas como en el interior de cualquier otra célula. Hoy vamos a explicar su estructura básica, cómo es que está constituida. Prácticamente nos vamos a delimitar en ver el citoesqueleto del interior de la fibra muscular, de tal manera que el citoesqueleto nos va a permitir conocer varias proteínas en forma de miofilamentos que se traslapan unas con otras para permitir en el momento de la contracción muscular un deslizamiento de los filamentos que permiten un acortamiento de la longitud de la fibra muscular, de tal manera que eso va a permitir ejercer fuerza y posteriormente su relajación para volver a quedar en la posición inicial. Para esto debemos conocer nosotros sus principales componentes. Los principales componentes que habíamos comentado, que no son más que miofilamentos, están constituidos por proteínas. Esta estructura de color celeste que nosotros vemos acá a este nivel corresponde a la actina. Y este cordón negrito que ustedes observan que envuelve y le da soporte y firmeza a estas moléculas de actina, le vamos al nombre de tropomiosina. Estas que están de color amarillo, que permiten estar separadas en ciertos puntos claves, le daremos el nombre de troponina. Esta estructura completamente larga y gruesa corresponde a la proteína llamada miosina y tiene subunidades que les vamos a dar el nombre de subunidades miosínicas. Prácticamente estos filamentos son los que vamos a estudiar el día de hoy de cómo funcionan dentro de su sistema. También vale la pena mencionar otras proteínas. Ya habíamos hablado de la tropomiosina, que era ese cordón que le da soporte y firmeza a los filamentos de actina. Pero también la troponina, que son sitios especiales de anclaje y que permiten de igual manera facilitar el sistema de contracción. La titina es una de las proteínas más largas del cuerpo humano y tiene la capacidad de ser elástica. Estos están colocados desde los discos M hasta la unión hasta la región de los discos Z. Esta integra a las miosinas hacia los discos Z de un sistema de contracción y de relajación. Facilita. La nebulina es otra proteína que le da soporte y firmeza a los filamentos de actina y que está condensada de igual manera en los discos Z. Y la desmina corresponde a proteínas de unión dentro de las diferentes discosetas hacia los filamentos de actina. Estas
son las características de las proteínas conjuntamente con las anteriores del músculo estriado o voluntario, que también de esa forma le podemos llamar. Llamamos voluntario porque obedece a nuestro sistema nervioso somático, que es de tipo de orden propia, o sea, voluntario. Vale la pena comentar que se necesita un sistema de calcio para permitir la despolarización de la membrana celular, o sea, del sarcolema, que facilite el transporte del calcio a su interior para activar el proceso de contracción muscular. Y al finalizar, esto va a permitir el uso de energía en forma de adenintrifosfato, que va a anclarse en los sitios específicos de la troponina con con los filamentos o los miofilamentos de miosina, para que se permita el deslizamiento de dichas estructuras. Estas son algunas particularidades. Decimos que la fibra muscular es una célula multinuclear. Algo bien importante que debemos de aprender es que los núcleos van a ser de tipo periféricos. Todos los núcleos que nosotros vamos a estudiar de las fibras esqueléticas o estriadas voluntarias son periféricas. Si por algún motivo no están periféricas, eso nos puede cambiar el diagnóstico de nuestro tejido. Lo voluntario ya lo habíamos comentado con anterioridad, y lo otro más importante es que son fibras muy largas, completamente bien largas, y su color es rojizo, bastante intenso dentro de lo que corresponde a la fibra muscular. Veamos este video. La mayor parte de la musculatura del cuerpo humano la componen los músculos esqueléticos o voluntarios, que, bajo la dirección del cerebro, permiten el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Los músculos están organizados en grupos de fibras que se contraen por estimulación nerviosa. La fibra muscular se compone de unas hebras diminutas, las miofibrillas, que contienen capas solapantes de dos proteínas, actina y miosina. Ante un estímulo, estos filamentos se atraen entre sí y la fibra se acorta. Al cesar el estímulo, los filamentos se separan y la fibra se alarga. La actividad coordinada de las diversas fibras permite la contracción y la relajación de los músculos que acostumbran a trabajar a pares opuestos. Bueno, hemos visto cómo está integrado en su interior la estructura muscular. Aquí tenemos un esquema del tejido muscular. Vemos un músculo completo y está envuelto en una cápsula de tejido conectivo. En este caso es un tejido conectivo denso y regular. Y en el extremo distal vemos que este músculo se une a lo que corresponde a un tendón o un ligamento, el cual al final se va a insertar en la matriz del tejido óseo. De esta forma, la contracción muscular va a permitir el movimiento de estas estructuras óseas, permitiendo el movimiento del cuerpo humano. En conjunto, el músculo y el tejido óseo forman el aparato de locomoción del cuerpo humano. Ahora, en este otro esquema de acá, podemos observar el tejido conectivo. En los cursos de anatomía a esta estructura le dan el nombre de fascia o aponeurosis. Nosotros le vamos a dar el nombre de el epimicio, que es un tejido denso y regular. Este tejido conectivo denso y regular sufre invaginaciones al interior de la matriz del músculo, y vemos nosotros cómo se para en forma de haces. Cada haz está envuelto por un tejido conectivo denso, pero no tan denso como el de la superficie, es un poquito más laxo, entre denso y laxo, y permite la vascularización y la inervación. Si ustedes observan, cada haz está formado por un grupo de fibras. Cada una de estas fibras también está envuelta en un tejido conectivo, que le vamos a dar el nombre de endomisio. Entonces, el endomisio va a ser ese tejido conectivo, en este caso si es laxo.
Es un tejido completamente laxo que permite la presencia de mucha vascularización, muchos capilares en la superficie y también de terminaciones nerviosas. Observemos el núcleo en su parte periférica, pero en el interior de cada fibra vamos a encontrar que está completamente lleno de filamentos. Cada una de estas estructuras le damos el nombre de filamentos. Si nosotros logramos introducirnos al interior de estos filamentos para verlo más de cerca, podemos observar esta banda. Aquí tenemos un montón de tubitos todavía mucho más pequeñitos. Cada uno de esos tubitos le vamos el nombre de miofilamentos. Entonces, este es un filamento y los más pequeños son los miofilamentos que corresponden a todas las proteínas que corresponden a la miosina y a la actina en el proceso de la unidad estructural del músculo. Los discos Z, de acá podemos ver nosotros un disco Z y aquí podemos observar otro disco Z. Entre disco Z y disco Z vamos a encontrar la unidad básica o funcional de la contracción muscular que le damos el nombre de sarcómera. Esta sarcómera en su interior tiene bandas, a esta le damos el nombre de bandas claras. Estas bandas claras están constituidas por filamentos de actina. Aquí tenemos otra banda clara que corresponderá a la otra sarcómera y terminará en otra banda clara. Esta banda, esta línea que se oscurece le vamos al nombre de disco Z, que es la región limítrope de la sarcómera y aquí donde están unidas y esta es donde encontramos la proteína que dijimos con el nombre de desmina. Aquí podemos encontrar una región oscura. Estas son las bandas de miosina. Observamos una región más oscura en los extremos y una región más clara y en el centro también más oscurecida. La miosina, toda la miosina le vamos el nombre de banda A y en esta región clara le vamos el nombre de banda H. La línea del centro es la unión de las miosinas que corresponderá a la línea M. Desde acá vamos a encontrar nosotros la proteína de la titina que se desplaza hasta la línea, hasta el disco Z. Y de aquí otra que se desplaza hasta el disco Z. Y como es una fibra, una proteína que permite la relajación, entonces en el momento de la contracción facilitará dicho movimiento. En otro esquema podemos observar en rojo todo lo que corresponde a los filamentos de miosina. Y todas estas delgaditos, rojitos delgados que se observan en sus periferias, le damos el nombre de subunidades miosínicas. Estas subunidades miosínicas tienen sitios de anclaje en la región de las actinas, lo que va a permitir atraerlas hacia su interior. Cuando este proceso de atracción por medio de la contracción que se va a llevar hacia acá, estos filamentos de actina se van a desplazar hasta llegando casi cerca de la línea M, ambas direcciones, lo que va a permitir que la unión, esto le vamos al nombre de unión I o de la unión de las bandas A y de la banda I, sea mayor. La banda H en la contracción prácticamente desaparece porque este deslizamiento de actina va a hacer muy estrecha la banda H. La banda A permanecerá completamente intacta porque es a ella donde se desplazan los filamentos delgados. Los discos Z de cada extremo se aproximarán hacia la región de las miosinas, lo que casi permite desaparecer la banda I. Esta región de actina le damos el nombre de banda I. Aquí tenemos otra banda. Entonces, en el momento que los discos Z se aproximen, casi desaparece. Veamos algo bien interesante. En esta región de la unión I, aquí en, la, en el sarcolema, la membrana celular va a permitir una invaginación
y va a permitir la formación de túbulos hacia el interior de los miofilamentos. Esos túbulos le vamos a dar el nombre de túbulos T. La presencia de túbulos T va a tener dos conductos y aquí a la par de los conductos vamos a tener las cisternas de retículo endoplásmico. Ese retículo endoplásmico tiene almacenadas concentraciones de calcio. En el momento que se produzca la despolarización de la membrana celular, el ion calcio que ingresa a través de los túbulos T permite, y esa activación permite que se activen y se libere todo el ion calcio para que se puedan unir a las subunidades miocínicas, para que sean a las unidades de las actinas, perdón, en la región de la troponina. Aquí en este sitio se va a permitir unirse y para esa unión necesitamos ATP y esa unión nos va a permitir perder un ATP de tal manera que solo nos va a quedar un ADP. El ADP restante va a ser suficiente para la contracción y el deslizamiento de los filamentos delgados al interior. Este ADP, en el momento que se termine y se produzca la relajación, se necesitará otro ATP que permite regresar y liberar las subunidades, de tal manera que por cada subunidad y unión que se encuentre a ese nivel se van a utilizar dos ATP, ¿verdad? Recordemos que este tejido en su interior está lleno de mitocondrias que son los encargados de producir suficiente ATP para llevar a cabo la energía que se va a gastar. Entonces de esta forma es que se va a llevar a cabo estas unidad de disco Z. Disco Z se llama sarcómera y esta corresponde a la unidad funcional del músculo. Esta es la unidad funcional del músculo. Y esto se repite miles de veces en una sola fibra, ¿verdad? De tal forma que, y todas las fibras van a estar conectadas con otras fibras para formar completamente un músculo y obedece a la ley de todo o nada, que significa que el inicio del proceso de contracción se desencadena y se lleva a cabo la contractibilidad del músculo. Aquí tenemos unos cortes exponiendo la región de la banda H, donde solo vemos filamentos de miosina. En la unión ahí hay un corte y vemos filamentos de miosinas compartiendo espacios con los filamentos de actina. Y en la banda H un corte donde solo se observan filamentos de actina. Esta es la estructura. Aquí volvemos a ver los filamentos, ¿verdad? Los filamentos que constituirán prácticamente toda la fibra en su interior de los componentes básicos del músculo esquelético. El músculo esquelético, como ustedes ya saben, es un músculo que se origina a nivel mesodérmico y venimos nosotros prácticamente con la cantidad de músculos ya establecidos. No podemos aumentar más fibras, lo que podemos aumentar es el volumen, la hipertrofia del músculo, de tal forma que aquí tenemos un ejemplo básico de una persona que hipertrofia y una persona que definitivamente no hace nada de ejercicios. Esto prácticamente es fundamental para el funcionamiento de las estructuras. Esto es lo que decíamos de la presencia de los túbulos T. Los túbulos T están en la unión ahí en el músculo esquelético. Recordemos, músculo esquelético, los túbulos T los localizamos en la unión ahí y ese tiene dos cisternas que libera el calcio para activar la liberación del calcio que se encuentra en los retículos para activar todos los sitios de unión de la actina y la miosina. Entonces, esto no se nos debe olvidar, porque en otros músculos, la presencia de los túbulos T en el músculo cardíaco será en los discos Z, y vamos a estudiarlo. Y en el músculo liso no existen túbulos T. Eso es algo que debemos de recalcar para el proceso de aprendizaje. El tejido muscular funciona por contracción, jala desde el hueso y lo utiliza como palanca.
Estas contracciones ocurren a nivel microscópico. Cada uno de los músculos del Xinjin tiene miles de fibras unidas como manojos de cables. A medida que crecemos, los músculos pueden volverse más grandes o más pequeños, pero nacemos con todas las fibras musculares que tendremos en la vida. Dentro de cada fibra hay filamentos aún más pequeños. Para activar el músculo, unas sustancias químicas estimulan los filamentos vecinos para que se muevan juntos en la misma dirección y se superpongan. A medida que se superponen, la fibra muscular se acorta. Estas contracciones son la base de todo el movimiento de nuestros músculos. Este es un fragmento de fibra muscular. Eliminamos los vasos sanguíneos y tenemos la membrana plasmática o sarcolema. Tiene unos agujeros que son los túbulos T, imaginaciones del sarcolema hacia el interior celular que hacen llegar el potencial de acción a toda la fibra muscular. Dentro de las fibras están las miofibrillas y sus retículos sarcoplasmáticos, representados en amarillo en la imagen. En cada célula muscular hay diferentes fibrillas con bandas claras, oscuras y líneas. A continuación veremos dentro de una miofibrilla un sarcómero en reposo y en contracción. La miosina es la principal proteína de los filamentos gruesos. Tiene la banda A, compuesta de actina que se intercala con la miosina, la banda I solo con actina, la banda Z en el final del sarcómero y la banda H en la mitad de la banda A. Si hacemos un zoom en uno de sus músculos en movimiento y aún más cerca en los cientos de fibras musculares que lo recorren longitudinalmente, encontramos dos proteínas, actina y miosina, y sus acciones no podrían ser más simples. Se unen, apretándose entre sí como los dientes de una rueda, y luego se relajan, soltándose y volviendo a la normalidad. Si durante un asalto de esgrima Eli quiere golpear a su oponente, la actina y la miosina en su tríceps se unen, mientras que en sus bíceps se sueltan. Aquí observamos una molécula de miosina, compuesta por dos subunidades de miosina tipo 1. Su separación y cómo al agruparse en un conjunto forma lo que sería el filamento grueso. Las cabezas están dirigidas tanto hacia arriba como hacia abajo y quedan por fuera del filamento. Para engancharse la miosina a la actina, tiene que tener ATP para mover la cabeza. Para obtener la energía necesaria, el ATP se hidroliza en ADP más P. La contracción muscular se inicia con la llegada de calcio, que se engancha a la troponina C. Entonces los filamentos de tropomiosina rotan, generando un sitio abierto para que la actina y miosina interactúen. Necesita la hidrólisis del ATP en ADP y C para obtener energía y mover el filamento de actina. Cuando se separa, vuelve a tener ATP. Vale la pena comentar en esta parte final ya del tema de que las fibras de músculo esquelético las vamos a dividir en tres grupos. En las tipo 1, que corresponde prácticamente a las fibras que presentan una reacción más lenta en el estímulo y sufren poca fatiga debido a la presencia de mioglobina que facilita la oxigenación de dicho tejido. Recuerden que la mioglobina, al igual que la hemoglobina, es una proteína que permite la combinación de estas moléculas, y la presencia de muchas mitocondrias dentro del tejido permite la producción de mucha energía para el sostenimiento de la contracción muscular. Mientras que las fibras tipo 2B, que son las ¿cómo se llama? Claras, las fibras claras. Estas son más débiles, son muy rápidas en la actividad, son
prácticamente fibras que tienen mucha sensibilidad en aquellos movimientos finos, pero se fatiga con mucha simplicidad. Hay pocas mitocondrias, hay mucho glucógeno que permite activarlas, pero son rápidas en sus respuestas, pero son lentas, se fatigan con mucha facilidad. Y por último tendríamos las fibras tipo 2A, que corresponderían prácticamente a las intermedias o también conocidas como fibras rosadas, donde prácticamente presenta un porcentaje menor que las fibras rojas en mitocondrias y mayor que las blancas, y son más fuertes que las blancas en la reacción, pero también no comparadas como con las rojas. Es una parte intermedia que corresponde a este tipo de fibras. Entonces, de esta forma hemos estudiado el músculo esquelético. Quiero comentarles que cada terminación nerviosa que une a una fibra muscular permite liberar una sustancia química que se llama neurotransmisor. Este neurotransmisor libera un compuesto llamado acetilcolina. Ese compuesto llamado acetilcolina, la membrana de la fibra muscular tiene receptores, y esos receptores se unen para permitir el cambio de polaridad de la fibra muscular. La unión de la membrana muscular con la terminación nerviosa le vamos a dar el nombre de placa neuromotora. Y esta placa neuromotora, en el momento que despolarice a la fibra muscular, permite un cambio de polaridad y el ingreso del ion calcio hacia la región interna de la célula o de la fibra. Aquí nosotros pudimos analizar algunos de los componentes importantes de la musculatura del sistema esquelético y vimos algunas proteínas secundarias como la troponina, la titina, nebulina y desmina. Estas, en cambio, van a haber algunas sustituciones, porque en el músculo liso vamos a hablar nosotros prácticamente de otras proteínas como la calmodulina, la calpontina, la caldesmona y la calsecuestrina, que juegan un papel importante para el funcionamiento y la contractibilidad del músculo liso. Este músculo liso tenemos algunas variantes porque su estructura definitivamente cambia en muchas de las características que nosotros vemos. De tal manera que, ya hablando propiamente del músculo liso, vemos nosotros que son leiomiocitos los que constituyen dicha fibra. Tiene una forma que le damos como de una hoja, y en sus extremos son afilados o en forma de puntas. Vamos a observar que en la parte central existirá un núcleo que es céntrico. Y aquí vale la pena nuevamente recordar la diferencia entre un músculo esquelético voluntario y un músculo liso no voluntario, la presencia del núcleo en la parte central del citoplasma. Esto hay una gran variante anatómica desde el punto de vista histológico. Su forma arquitectónica, porque aquí vemos fibras musculares de tipo de una sola célula, ya no la continuidad como observábamos en el músculo esquelético, que era una fibra muy larga y era la unión de muchas células. Aquí las vemos separadas y cada una de estas células está envuelto en una lámina de tejido conectivo laxo, donde existen muchos vasos sanguíneos y muchas terminaciones nerviosas para el buen funcionamiento. Este músculo se coloca en forma de capas, tiene varias capas dependiendo de las características de cada estructura dentro del sistema visceral que nosotros podemos estudiar. Entonces el músculo liso corresponde prácticamente a las estructuras viscerales, como son arterias, como son las capas del tubo digestivo o el sistema respiratorio, vías urinarias
y otras estructuras más que vamos a ir estudiando poco a poco cuando ya entremos a la unidad de órganos y sistemas. De tal forma que vemos otra particularidad, es un tejido involuntario. Esto significa que está controlado bajo el sistema neurovegetativo. Y este sistema neurovegetativo tiene un sistema autónomo para controlar todas aquellas estructuras viscerales. Nosotros no tenemos que preocuparnos por ordenarle al estómago o al sistema arterial a que modifique o regule su contractibilidad. Ellos ya tienen un mecanismo muy autónomo y trabajan de acuerdo a las necesidades que así se le implemente al tejido. Otra característica es que no vamos a observar las bandas claras y oscuras como se observa en el músculo esquelético, o esas estrías que nosotros podíamos identificar bien al verlas prácticamente en un microscopio. En este caso vamos a ver una estructura rosada, ese color por la presencia de bastante glucógeno, muchas proteínas que tiene dentro de su interior, la presencia de organelos también. Todo eso facilita las tinciones a las cuales tiene mucha aceptabilidad, y su núcleo de color morado. Esto es muy típico en este tipo de tejido. Aquí en esta gráfica o esquema podemos observar bien la lámina de tejido conectivo que comentábamos. Es una lámina de tejido conectivo laxo, donde abundan bastante los proteoglucanos, glucosaminoglucanos. Las fibras son de tipo reticulares. Aquí existe la presencia de muchos vasos sanguíneos y muchas terminaciones nerviosas dentro de todo lo que corresponde a cada fibra. Y observamos estas estructuras que están adheridas a la membrana celular del músculo liso, y que les vamos al nombre de cuerpos densos o placas adhesivas. Estas estructuras o cuerpos densos que vamos a ver permiten unirse completamente dentro de todo el esquema de la célula o músculo liso. La membrana celular o el sarcolemma vemos que tiene ciertas evaginaciones formando sitios de almacenamiento de calcio que se encuentran en el exterior de la célula. En el momento que se produzca la despolarización, estas vesículas van a permitir el ingreso del ion calcio hacia el interior de todo lo que es el citoplasma o sarcoplasma. Esto es bien importante porque estas estructuras vienen a sustituir prácticamente la estructura de los túbulos T en el músculo esquelético. Entonces a estas depresiones les vamos a dar el nombre de caviolas. Estas caviolas van a ser receptoras y almacenadoras del calcio extracelular. En el momento que sean transportados, va a existir una proteína que se va a encargar de unirse al calcio para transportarlo a los sitios de unión de las sarcómeras del músculo liso, de tal manera disponiéndolos en las uniones de disposición de las miosinas y de las actinas, que calcio al llegar acá va a ser hidrolizado prácticamente, va a ser transportado, se va a unir a una enzima llamada sinasa, que va a permitir al ser hidrolizados abrir los sitios de anclaje de las subunidades miocínicas hacia las de actina, y de esta forma permitir la unión de calcio y la activación de los sitios de fijación, y permitir el deslizamiento de los filamentos delgados hacia los gruesos, produciendo una contracción. Si observamos, las unidades sarcómeras tienen una disposición en varias direcciones. Podemos observar en este caso que lleva diferentes direcciones, no como en el músculo esquelético, que podíamos observar nosotros una misma disposición. De tal manera que aquí podemos observar nosotros un corte histológico del músculo liso
los núcleos que son alargados. Podemos observar pequeñas cantidades de líquido o de tejido conectivo laxo en la periferia de las fibras. No siempre se observan completamente, en algunos espacios se logran ver, y eso permite el sistema de irrigación y el sistema de inervación de dichas células musculares. Las células alargadas son individuales, ya lo habíamos comentado, y sus núcleos de igual forma son alargados, completamente de una forma oval, bien alargado. Este es un estado de relajación. Cuando nosotros observemos un músculo donde el núcleo se ve como ondulado, estamos hablando de un músculo en estado de contracción, y el núcleo le damos el nombre de un estado de tirabuzón o sacacorchos. Esto es bien importante. Aquí en esta gráfica se puede ver mejor cuando ya el doblamiento del núcleo se ve de esta forma, nos está indicando que esta célula está contráctil, ¿verdad? Y mientras que en otras puede estar relajadas completamente. Recuérdense que aquí estas células son unitarias en la mayor parte de veces, entonces pueden estar contrayéndose en diferentes secciones. En las vísceras vamos a ver nosotros que existen movimientos que le damos de forma peristáltica, y eso significa que se contraen por ciertas secciones formando ondas que desplazan la contracción de un sitio a otro sitio y van desplazando lo que se encuentra en el interior de ellas. De esa forma pues ayudan al movimiento de los componentes que se encuentren dentro de las vísceras que constituyen y el músculo va a ayudar a este funcionamiento. Entonces, aquí tenemos una gráfica de cómo se lleva a cabo parte de la contracción muscular, y podemos observar aquí en celeste con sus diferentes estructuras lo que corresponden a las sarcómeras, que están en diferentes direcciones, sus cuerpos densos, que estos cuerpos densos van a sustituir o son homólogos, mejor dicho, de las líneas Z o de los discos Z, que permiten unir una sarcómera con otra sarcómera. Entonces, en este caso, no solo unen a sarcómeras, sino que unen a la membrana citoplásmica. Esta estructura, en un momento de contracción muscular, permite la tracción de sus elementos, lo cual produce este efecto, ¿verdad? Y por eso que el núcleo puede darse en forma de un resorte o un sacacorcho, como lo comentamos hace un momento. El núcleo nos va a indicar, porque la fibra casi no se puede visualizar en un corte histológico, pero el núcleo sí nos puede indicar en qué estado se encuentra el músculo, ¿verdad? Entonces aquí están las dos disposiciones. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa contractibilidad? Primero necesitamos un estímulo. Recuerdan que en la fibra muscular de tipo esquelética vimos cómo hay una terminación nerviosa que transporta neurotransmisores. De igual forma, en el músculo liso tenemos una placa neuromotora que estimula y secreta y libera neurotransmisores. En este caso pueden ser dos tipos: la acetilcolina o noradrenalina, que van a estimular prácticamente el inicio de la contracción muscular. Estos neurotransmisores vamos a estudiarlos en la siguiente clase, ya que hablemos del sistema nervioso, y vamos a reenfatizar otra vez en ese punto para que ustedes puedan comprender un poquito mejor cómo funcionan. Ahorita no lo vamos a explicar. Para poderlo entender mejor tenemos que explicar cómo funciona el sistema nervioso y cómo funcionan los neurotransmisores. Entonces vamos a dejar ese punto para la próxima clase. Pero el músculo liso no solo está controlado por el sistema nervioso, sino también por el sistema hormonal. Entonces van a existir hormonas que estimulen la contractibilidad del músculo liso. Va a depender mucho de a qué órganos estamos estudiando, ya que las vísceras funcionan muchas veces a través de diferentes mecanismos, y va a depender de qué órgano, cómo se regulen, cómo funcione su contractibilidad o estímulo que puedan tener, porque también podemos tener estímulos mecánicos que favorecen también el proceso de contractibilidad.
o de sustancias farmacéuticas o farmacológicas que pueden estimular la contractibilidad o la relajación. Todo eso vamos a irlo entendiendo más adelante en la medida que vayamos comprendiendo el sistema nervioso autónomo. Eh, Comentábamos hace un momento que en la membrana o en el sarcolema existían unas invaginaciones que les demos el nombre de caviolas. Y ahí decíamos nosotros que se almacenaba calcio. En el momento que se estimula y se produce la espolarización de dicha membrana, permite el ingreso de este calcio libre que va a ser transportado por otro mecanismo por otro mecanismo hacia el interior del citoplasma. Y esta va a ser la famosa calmodulina. Esta calmodulina juega un papel importante ya que puede transportar 3-4 moléculas de calcio al interior y conducirlas hacia el sitio de unión. Pero siempre y cuando exista la sinasa que va a traer las unidades de calcio para depositarlas directamente en los sitios de activación, ¿verdad? Entonces, de activación tanto de la actina que va a exponer los puntos para que las cabezas miocínicas puedan anclarse a ellas y de dicha manera pueda llevarse a cabo la activación de contractibilidad. Esa contracción, pues, gracias a la fosforilación que se lleva a cabo a ese nivel, donde se va a necesitar energía nuevamente, ATP, ¿verdad? Entonces, recordemos que para que esto se lleve a cabo una buena contracción necesitamos mucho más calcio de lo que acá se está exponiendo. De tal manera que este proceso permite también estimular las cisternas de los retículos sarcoplásmicos para que liberen calcio que se encuentra también almacenado. Y necesitamos energía en forma de ATP, por lo tanto tenemos una buena cantidad de mitocondrias que están produciendo dicho material y el glucógeno que también va a permitir convertirlo en energía. Entonces aquí está llevándose a cabo el sitio de unión, de anclaje, de fijación, de contracción muscular. Entonces necesitamos ahora ya terminada la contracción llevar al punto de cómo este sistema puede relajarse. Entonces ya utilizaba la despolarización de los filamentos, la contractibilidad de las miofibrillas o de los filamentos delgados de actina sobre los de miocina, permiten ese acortamiento y ese momento en el cual la célula se vuelve como un colochito, ¿verdad? Y posteriormente relajarse. Ese momento de relajación es bien importante porque recordemos nosotros que necesitamos de otras proteínas transportadoras ahora del calcio. El calcio es liberado y es transportado por la calsecuestrina. La calsecuestrina va a transportar dicho calcio hasta la superficie donde se encuentran nuevamente las caviolas y ahí van a depositarlo para poder ser liberados al exterior y de esa forma repolarizar nuevamente la célula y entrar en un proceso de relajación, ¿verdad? Entonces aquí se llevó a cabo todo ese proceso de contracción y de relajación donde se actuaron varias proteínas y varias acciones en el buen funcionamiento de la contractibilidad del músculo liso. En relación al el músculo liso, vemos nosotros que las terminaciones nerviosas pueden ser de tipo simultáneas. Una fibra puede inervar muchas fibras o muchas células de músculo liso y a esta les vamos a dar una unidad simple. O podemos tener terminaciones nerviosas, una por cada fibra, y a esa les vamos el nombre de inervaciones de tipo multiunitarias, y esas son más complejas, ¿verdad? Por la, la disposición del control que se necesita, pero no en todos los órganos va a ser así. Por eso que esto lo vamos a ir estudiando conforme van apareciendo las vísceras especializadas. El músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético estriado.
Hay algunas variantes que son las que vamos a mencionar en este momento y creo que con eso vamos a quedar bastante concluso este tema. Eh, Presenta estrías, igual que en el músculo esquelético, tiene bandas claras y bandas oscuras. Y ustedes ya conocen realmente a qué nos referimos con ello. Eh, Vamos a encontrar que este músculo solo existe en el corazón. Hay estudios que demuestran que unos centímetros de las arterias pulmonares tienen un poco de este músculo, pero realmente no es tanto como para explicar su presencia ahí. Es una pequeña continuidad, pero prácticamente para aspectos evaluativos solo en el corazón podemos encontrar este tipo de músculo, ¿verdad? Por sus características. Otra característica es que es un solo núcleo. A diferencia del músculo estriado, que es multinuclear, este solo presenta un núcleo. En algunas pocas ocasiones podemos encontrar dos núcleos, pero muy raramente. Otra característica diferente es que en los discos Z, acá nosotros le damos el nombre de discos intercalares. Y vale la pena comentar que estos discos intercalares, ahí vamos a encontrar los túbulos T. A diferencia del músculo esquelético que lo encontramos en la unión ahí, ¿verdad? En este caso lo vamos a encontrar en los discos intercalares y vamos a explicar cómo es que se presentan esos túbulos a ese nivel. Y la última característica que lo hace, bueno, hay otras más, pero que lo hace diferente es que estas fibras son cortas y se bifurcan. Eso significa que es una fibra corta y fácilmente se abre y se convierte en dos fibras. De tal manera que esa disposición de fibras que se abren y forman anastomosis unas con otras va creando una red. Recuérdense que el corazón es una estructura con una cavidad hueca y dentro de su interior está lleno de sangre y necesitamos bombear esta sangre y la contractibilidad tiene que ser en todas direcciones. Por eso que el músculo tiene unas características muy particulares de acuerdo a estas fibras, que va creando una red en todas sus direcciones y eso le permite poder contraer e impulsar la sangre de una contracción completa, ¿verdad? No solo en una sola zona va a haber contracción, sino completa. Toda la bomba se va a exprimir para impulsar la sangre donde corresponde. El tejido conectivo que se encuentra fuera de las fibras es abundante, es un poquito más presente la cantidad de tejido conectivo, ya que este necesita muchas terminaciones nerviosas y mucha irrigación. Recuérdense que es un músculo que no debe ser fatigable, debe tener toda la proporción de oxígeno y todos los elementos para mantenerse en buena actividad. Entonces, de esta forma nosotros podemos ya observar acá un corte un poquito más distante del que teníamos y aquí podemos ver las bifurcaciones, bien claras las bifurcaciones, cómo se separan las fibras, ¿verdad? Aquí se ve bien clara otra vez, se ven las estrías, ¿verdad? Y estas presencias como banditas oscuras que se ven interpuestas, esto son lo que conocemos nosotros como discos intercalares. Estos discos intercalares son sitios de uniones. Recuérdense que cada una de estas son como unidades celulares y por eso que encontramos un solo núcleo. Y de tal manera que de acá a acá encontramos una unidad. Estos están unidas, están conectadas, están adheridas por las diferentes uniones desmosómicas o hemidesmosómicas y también de tipo comunicantes, lo que permite que todas las células están integradas, pero están separadas al mismo tiempo. Y aquí es donde van a ingresar parte de la membrana, una invaginación de membrana que va a permitir la entrada de los túbulos para que el calcio pueda entrar a través de ese mecanismo que se encuentra a este nivel. Los núcleos son centrales. Esto es bien importante, otra vez lo vuelvo a repetir. El núcleo es central. Es una característica muy particular del músculo cardíaco. Si ustedes miran estrías y el núcleo en el centro, definitivamente esto es un músculo cardíaco. Y si a eso le agregamos las bandas de los discos intercalares, su diagnóstico es definitivo y
lo complementamos con las bifurcaciones en mangas de pantalón, ¿verdad? Que presenta este tejido. Eso no nos permite equivocarnos. Entonces ahí podemos nosotros hacer un buen diagnóstico del tejido. Aquí se grafica bien en gris esta lámina, que es la lámina de tejido conectivo que habíamos comentado. Y en celeste vemos nosotros el sarcolema, cómo se invagina al interior y forma la apertura de los túbulos. Pero miren acá, este no atraviesa la estructura, sino que aquí se desvía en la parte media entre los miofilamentos y los filamentos, se desvía completamente para atravesar completamente toda la unidad, toda la sarcómera, y hasta encontrar la otra sarcómera, se desplazará este tejido que nosotros tenemos a este nivel. Aquí podemos observar el paso de los túbulos T y la salida hacia las otras miofilamentos, ¿verdad? Entonces estos túbulos se les da el nombre de túbulos T, pero en realidad son diadas porque tienen 1 y 2. Los túbulos T tenían 3, tenían 1 y 1 en cada cisterna porque entraban a este nivel. Entonces tenían una cisterna para acá, otra acá. Entonces este se llama, este es una bifurcación, este es una diada, y en esta diada vamos a observar nosotros esto que se observa y pasa hacia el otro extremo, miren, y entonces se ve como que fuera un componente de un rompecabezas, y ahí se va integrando otra estructura, otra unidad y otra unidad, y aquí se encuentran los cuerpos desmosómicos que le dan fortaleza para la unión. Por eso que estas fibras no se pueden romper o separar, porque tienen una fuerza bien integral gracias a todos estos compuestos o componentes de uniones celulares. El diámetro de los túbulos o de las diadas es mucho mayor que el de los túbulos T, son 2,5 veces el diámetro, porque le va a permitir la entrada de más calcio en mayor rapidez, ya que estos tienen que mantener una contractibilidad y disponerlos en los sitios de unión para que se fije el calcio a la troponina y que las subunidades miocínicas puedan anclarse y llevarse a cabo la contracción. La misma presencia de mitocondrias vamos a encontrar acá, que está lleno de mitocondrias para producir energía, y de mucho glucógeno también en su interior, y eso evita una fatiga de estas fibras musculares. Las cisternas también de retículos van a estar aquí presentes para drenar todo el calcio que se encuentra almacenado y colocarlo en los sitios de uniones, y de esa forma se lleva a cabo la contracción muscular. Entonces su mecanismo es casi similar al esquelético, solo con esas variantes que hemos comentado en su inicio. Vemos nosotros algunas características prácticamente de contracción. Entonces el impulso nervioso estimula la despolarización de las membranas, pero lo va a despolarizar por etapas, ya que va a entrar el impulso a través del nodo senoauricular, ¿verdad? El nodo sinusoidal a este nivel, que es un como marcapaso, lo pasa al nodo auricular, al ventricular, al haz de His, a la rama ventriculares, y por último a las fibras de Purkinje. Lo que se trata con este mecanismo es crear una contracción en 2 tiempos, primero las aurículas y después los ventrículos. De esa forma permitimos que el llenado de las aurículas en un estado de relajación posteriormente se contraiga y llene a los ventrículos, y después los ventrículos vuelvan a contraerse y perfundan la sangre a todo el cuerpo. Entonces ese mecanismo de acción va a tener, es un mecanismo bien regulado, y todo tiene que ser sincrónico, que está a cargo del sistema neurovegetativo. Demos un vistazo más de cerca dentro del corazón. Los objetos amarillos que usted ve a la izquierda no son nervios. En realidad, se trata de células musculares cardíacas especializadas ubicadas en las paredes del corazón.
Su labor es enviar señales al resto del músculo del corazón para provocar una contracción. En conjunto, este grupo de células se conoce como sistema de conducción cardíaco. Los componentes principales del sistema de conducción cardíaco son el nodo SA, el nodo AB, el haz de His, la ramificación de fascículos y las fibras de Purkinje. Sigamos una señal a lo largo del proceso de contracción. El nodo SA inicia la secuencia haciendo que los músculos auriculares se contraigan. Por eso, los médicos a veces lo llaman el marcapasos natural del corazón. De ahí, la señal pasa al nodo AB, a través de las de His, bajando por sus ramas y a través de las fibras de Purkinje, provocando que los ventrículos se contraigan. Esta señal crea una corriente eléctrica que puede ser observada en un gráfico llamado electrocardiograma o EKG. Los médicos pueden utilizar un EKG para determinar qué tan bien está funcionando el sistema de conducción cardíaca. Cualquier cambio en este puede significar problemas graves. Vale la pena también recordar que a nivel del aurícula vamos a tener algunas células especiales del músculo, que es el péptido auricular natriurétrico, que su principal función es controlar la osmolaridad de la sangre, y eso permitirá a nivel del sistema renal controlar el volumen sanguíneo, el volumen de líquidos, evitando absorber sodio y la absorción de agua. De esa forma equilibrar los volúmenes que se necesitan para mantener un buen sistema circulatorio y evitar que la presión arterial pueda descontrolarse. Entonces es bien importante también reconocer esas funciones del tejido muscular cardíaco. Eso también lo vamos a repasar un poco más cuando estemos hablando ya del sistema renal, porque en conjunto ellos dos trabajan esa osmolaridad o esa regulación de la presión arterial. Entonces la contracción, decíamos, es muy similar, con algunas pequeñas variantes, obedece a la ley de todo o nada, todo se contrae al final de todo este sistema y obviamente requiere del calcio para poder llevar a cabo esta función. Aquí vemos los sonidos cardíacos. El primer ruido y el segundo ruido cardíaco, como se puede apreciar. Bueno, y con eso hemos concluido el tema del día de hoy. Espero que hayamos tratado de explicar el funcionamiento de dichas estructuras. Lean sobre estos temas de igual forma. El día jueves tendremos nuestro asesoramiento para que si hay alguna duda que no haya quedado claro podamos resolverla ya en directo, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por la atención prestada y de igual forma pues los invito a que empecemos ya a repasar los otros temas, en este caso el sistema nervioso central como siguiente clase y le continuará el sistema nervioso periférico. Entonces estudiemos esos temas también, ya para ir uniendo. Cuando estemos a ese nivel vamos a hablar un poquito más de cómo es que se lleva a cabo también la contractibilidad muscular. Recordemos que necesitamos determinaciones nerviosas para que todo este sistema funcione, y lo contrario no va a funcionar ningún sistema muscular, ni digestivo, ni de ningún tipo, ¿verdad? Que tengan buen día.